Hola, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, preparados ahí con nuestra Biblia, con nuestro material de notas, con nuestros corazones dispuestos para acercarnos a la palabra de Dios y esperando que Él nos guíe con su Espíritu Santo para comprenderla y aplicarla. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra. Dios, guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Podamos, Señor, poder entender tu palabra y sobre todo vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estábamos en Mateo capítulo 14, la última ocasión. No pudimos concluir con este pasaje del versículo 13 al 21, donde Jesús alimenta a estas multitudes. Y vamos a retomar el punto donde nos quedamos la última vez, pero vamos a leer todo el texto para poder tener completa comprensión. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí habíamos quedado en la última ocasión, ya habíamos visto cómo pues un muchacho tenía estos panes, estos peces, eso lo vimos la vez pasada, pero que los discípulos veían la imposibilidad de poder alimentar a la multitud. Pero ahora vemos cómo Jesús va a tomar control de la situación y va a hacer este gran milagro, dándonos y dándole a sus discípulos y a nosotros también una gran lección. Dice el texto, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Fíjate que dice que Jesús ordenó a los discípulos que hiciesen que las personas se sentaran sobre la hierba. Según Marcos 6, 39 y 40, dice que lo hicieron en grupos de 50 y de 100. Así lo dispuso el Señor. Dice Marcos 6, 39. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y en el 40, de 100 en 100 y de 50 y 50. Porque el Señor es un Señor de orden. Dios es un Dios de orden. Y dispone que las cosas se hagan por orden. No era asunto de hacer una rebatiña, sino que se dispusieran en grupos para que al repartirse los alimentos pudiera ser más ordenado todo, que no unos recibieran y otros no. Además, al final eso iba a permitir que se pudiera contabilizar y los evangelistas dejaran mejor constancia de cuántos aproximadamente habían sido bendecidos por este gran milagro. El estar en grupos de 50 y de 100 permitía una mejor contabilidad a los que iban a registrar este milagro en sus evangelios, que como vimos fueron los 4 evangelistas que lo registraron. Ahora, fíjate que dice que él levantó y tomando los panes y los peces, levantando sus ojos al cielo, bendijo. Y es que al bendecir y dar gracias por los alimentos, en esa forma, mirando al cielo, obviamente, en un gesto hacia el Padre Celestial, a la vista de todos, que todos vienen a aquello, Jesús les hace ver a todos su dependencia del Padre. Y para este milagro y obviamente en todo lo que concernía a su vida. Eh, y es que esa era la actitud de Jesús, que las personas pudieran reconocer que él dependía del Padre, porque el Señor Jesús, siendo Dios, se
limita en forma humana y por tanto se hace dependiente del Padre para obrar los milagros. Ya sabemos por Filipenses 2, 5 al 7 de este proceso en donde dice que debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, al limitarse a la forma humana, se hace totalmente dependiente del Padre para obrar estos milagros, para obrar lo sobrenatural. De tal manera que ante una situación como esta, Él se presenta delante del Padre para obrar estos milagros. Un caso parecido lo vemos en Juan capítulo 11, en el verso específicamente 41 y 42, cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro y le va a resucitar. Vemos en Juan 11:41 que entonces quitaron la piedra. Dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y posteriormente obra aquel milagro. Es decir, que al limitarse a la humanidad, en su humanidad, Él se hace 100% dependiente del Padre para los milagros que Él hacía. Y por eso en ese momento levanta los ojos al cielo, clamando al Padre para hacer este gran milagro. Y lo hace de forma que las personas lo notasen, veían cómo Él daba la gloria al Padre, cómo Él se hacía dependiente del mismo. Ahora, debemos nosotros también aprender de Jesús y ser dependientes de Dios para todo lo que hagamos. Y ojo, no solamente para las cosas extraordinarias que en un momento dado le presentamos a Él, un tema de salud, un tema económico, la necesidad de un milagro en la familia, lo que sea que nos esté en un momento dado afectando, sino también para las cosas normales. Entreguémosle cada día cuando nos levantamos, cuando salimos de casa, entreguémosles nuestro trabajo, pongamos en sus manos lo que vamos a hacer, el conducir un auto, el impartir una clase, el hacer un proceso legal, lo que tengamos por delante, sepamos ponerlos en las manos de Dios, por más que humanamente podamos considerarnos capaces de hacerlo. Desde lo natural hasta lo sobrenatural, pongámoslo siempre en las manos de Dios. Y al final, démosle la gloria a Él que lo hace posible en nuestras vidas. Dice, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjate el proceso, ¿no? Jesús hace el milagro, da entonces los panes a los discípulos y estos entonces se encargan de repartir los panes y los peces a la multitud. Y es que el Señor hace lo imposible, pero nosotros, sus siervos, hacemos lo posible. Dios hace lo imposible, pero los hombres a su servicio hacemos lo posible, las cosas que están en nuestro poder. Él hizo el milagro, lo que nosotros no podíamos hacer, multiplicar los peces y los panes. Pero entonces los discípulos sí podían repartir, entonces ya eso le tocaba a ellos. Entonces siempre entender esto, que Dios va a hacer lo imposible, pero nosotros nos toca hacer lo posible. No esperemos que Él se ponga a repartir también los panes y los peces. Él ya los multiplicó. Lo que está en nuestro alcance, entonces nos toca a nosotros. No le pidamos un milagro a Dios para lo que está en nuestras manos hacer. Pidamos el milagro para lo que está fuera de nuestro alcance. Y es que el Señor, por ejemplo, vemos el caso precisamente que ya adelantamos hace un momento de Juan 11:39. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿qué dice primero en el versículo 39? En Juan 11:39 dice que Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Acaso no podía de Jesús con su poder hacer el milagro que la piedra flotase? Pero ¿por qué se lo pide a los que están allí? Porque ellos sí podían quitar a la piedra. Ellos no podían resucitar a Lázaro, pero ellos sí podían quitar la piedra. Entonces ordenó que ellos quitaran la piedra y luego él resucita a Lázaro. Y es más, una vez que Lázaro sale del sepulcro, él les dijo en el verso 44, desatadle y dejadle ir. Nuevamente, Jesús pudo haber hecho un milagro y que las vendas de Lázaro cayesen, pero eso lo podían hacer los hombres. Siempre Dios va a hacer lo extraordinario
pero nosotros debemos hacer lo ordinario. No pidamos milagros para las cosas ordinarias. Pidamos la intervención de Dios para las cosas que están fuera de nuestra capacidad, porque Él nos ha dado capacidades físicas, mentales e intelectuales de todo tipo. Pongámoslas en práctica y eso sí, confiemos en Él para las cosas que no está a nuestro alcance. Y otra observación importante, Jesús dispone de sus discípulos para que estos bendigan a la multitud. Y eso somos nosotros, somos las manos, los pies, la boca de Cristo para con las multitudes en este mundo. Entonces, es Dios quien nos da a nosotros para que entonces nosotros le demos a las personas. Dios nos bendice a nosotros con palabra de bendición, inclusive en lo material, y luego nosotros podemos bendecir a otros con todo esto. Entonces nos convertimos prácticamente en sus manos, en sus extremidades, si lo queremos ver en una forma corporal. De hecho, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, vemos aquí cómo Jesús pone a sus discípulos a hacer la obra que Él desea que alcance y bendiga a la multitud. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo de Alemania había una estatua de Jesucristo con los brazos abiertos, que había estado ahí por años y que debido al bombardeo que sufrió esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua permaneció, pero sus brazos fueron destruidos por una explosión cercana. Entonces quedó la figura de Jesucristo, pero sin brazos. Cuentan que algunos soldados aliados ingleses, estadounidenses, al llegar a este pueblo y ver esta estatua de Jesucristo, su primera intención fue reconstruirla, hacerla de nuevo con todos sus brazos completos como estaba al principio. Pero uno de los soldados creyentes ciertamente les hizo una observación, que esa estatua tal como estaba tenía un gran mensaje para los creyentes, porque precisamente esa estatua sin brazos ilustraba lo que Cristo a veces nos quiere decir, que Él espera que nosotros seamos sus brazos, precisamente para dar la palabra, dar la bendición, dar lo que necesita la humanidad. Entonces, decidieron dejarla así como un símbolo de que Cristo cuenta con nosotros, su iglesia, para que seamos sus brazos en este mundo. Y ciertamente en este milagro podemos ver que el que Jesús haya encargado a los discípulos repartir esos panes y esos peces nos ilustra precisamente eso que debemos hacer nosotros, bendecir a los demás con lo que el Señor pone en nuestras manos. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Dice que todos comieron hasta saciarse y sobró. O sea, no, ninguno se quedó con hambre. Tampoco es que se hartaron, sino que se saciaron, es decir, lo necesario. Y es que el Señor se preocupaba por las necesidades de la gente, no solamente las necesidades espirituales. Él predicaba el reino, él buscaba que las personas le recibieran para ser salvos y todo aquello que sabemos que es la principal obra de Jesucristo al venir a este mundo, pero también se preocupaba por sus necesidades físicas, les sanaba, y por sus necesidades materiales, en este caso, les alimentaba. Entonces vemos cómo el Señor es equilibrado en esto, se preocupa por el ser humano integral, no solamente su espíritu, sino también su cuerpo. Entonces, en ese sentido, también nos da una enseñanza de que así nosotros, su iglesia, debemos preocuparnos por las personas. Sí, predicarles el evangelio para que sean salvos, pero también preocuparnos por sus necesidades materiales. Ser equilibrados en eso. Ojo, ni solamente la parte espiritual solamente y a preocuparnos solo por su espíritu y predicarles el evangelio y olvidarnos de sus necesidades físicas, ni tampoco irnos al otro extremo, como la llamada teología de la liberación, de solamente las necesidades físicas, las libertades y el alimento para el pueblo. Hay que ser equilibrado. Es necesario alimentarles espiritualmente, pero también preocuparnos por sus necesidades físicas en una forma balanceada. No dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Y fíjate que dice que los discípulos recogieron lo que sobró en 12 cestas y lo hicieron por orden del Señor.
porque los milagros de Cristo son completos, todos fueron saciados, pero Dios no aprueba el desperdicio. Dios no aprueba el desperdicio. Debemos ser, por tanto, buenos administradores de la provisión de Dios. Si Dios nos bendice, debemos esa bendición de Dios saberla administrar y no sencillamente hacer eh, algo indebido, un uso indebido de esa bendición. Entonces, vemos cómo él lo que quedó, no dijo, bueno, dejen eso ahí, a ver, no, lo recogieron. Y dice que recogieron 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Entonces, ¿qué te dice eso? Que ahí hubo una cesta para cada discípulo, porque probablemente de ahí entonces ellos se proveyeron para comer ellos y posiblemente incluso para llevar para el día siguiente. Recuerden que ellos vivían en el día a día con lo que las personas les daban. Entonces ahí vemos que ellos recogieron y lo recogieron en 12 cestas que en realidad quizás esta imagen que estás viendo no refleja realmente el tipo de cestas de que habla la Biblia. La Biblia habla de la palabra en el griego cofinos, y cofinos en realidad eran unas pequeñas cestas de mimbre donde las personas de la época acostumbraban llevar sus cositas de uso diario. Entonces no eran esas cestas que vemos usualmente donde vienen panes, no. Eran pequeñas cestas, quizás lo que llamaríamos nosotros en el interior cebaderas, que pues eran pequeñas recipientes de mimbre, y este es el tipo de cestas que ellos recogieron, 12 cestas. Probablemente una cesta de estos alcanzaba para alimentar a una persona. Así que ahí tenían la provisión para ellos, la provisión personal. Entonces, ellos también recibieron. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Usualmente se acostumbraba en la antigüedad contar los hombres solamente. El cristianismo vino a ser algo diferente porque comenzó a darle importancia a las mujeres y vemos cómo las mujeres participaron del ministerio de Jesucristo. Pero en la antigüedad se contaba solamente a los hombres. En las democracias atenienses famosas eran solamente los hombres los que eran ciudadanos. Pero a la hora de hacer cuentas, pues se sacaba cuentas en base a los hombres, así que no nos extraña que esto pues se transmitiera de esta forma en el texto. Ahora, también hay que considerar que cómo llegaron todas estas multitudes a donde estaba Jesús apartado. Llegaron caminando a través de la orilla del mar de Galilea. Entonces, por lo alejado del lugar y el tiempo que tomaba llegar hasta allá, probablemente la mayoría eran hombres los que pudieron llegar. Niños, mujeres sí llegaron. De hecho, el que entregó los panes y los peces para ser multiplicados fue un muchacho. Pero es de sentido común pensar que fueron muchos más los hombres, o sea que serían la mayoría los que estuvieron ahí. Pero sí, seguramente había mujeres y niños en una cantidad importante también. Ahora, para contarlos, al estar en grupos de 100 y de 50, sería más fácil contarlos como ya habíamos adelantado. Así que no es, digamos, ilógico pensar que pudieron haber sido contados en una forma bastante aproximada, como dice aquí la palabra. Y es que en la Biblia y en la literatura antigua en general se acostumbraba a dar números aproximados. No es como hoy en día que se trata de tener en el censo el número exacto, sino que se daban tantos cientos, tantos miles, por ejemplo, en los ejércitos, en las grandes concentraciones, porque la idea era dar una aproximación. Era imposible que se pusieran a contar uno por uno y tampoco era importante tener un número tan exacto, pero sí un aproximado. Así que esa era la forma de poner las cantidades en la antigüedad. De tal manera que cuando dice como 5,000, es una forma de decir aproximadamente 5,000. Así que no pretendemos que sean exactamente 5,000. Eso es totalmente comprensible. Y dice, por lo que dice Juan, capítulo 6, versos 14 y 15, que este milagro causó un gran impacto en la multitud. Es uno de los milagros de los que tenemos testimonios como este de Juan 6,
de que causó más impacto en la gente. Imagínate esto de ver que de un pequeño almuerzo de un muchacho se alcanza a alimentar a miles de personas. Tanto así que dice Juan 6, 14 y 15 que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, porque era una señal de que era el Mesías, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero dice que, pero entendiendo Jesús que iba a venir para poder hacer y hacerle rey, volvió a retirarse. Entonces ellos vieron esto y fue tan impactante que le reconocieron como el Mesías, pero entonces lo entendieron mal porque creían que era para tomar posesión del reino en ese momento. Pero sí, ciertamente ellos creyeron que era el Mesías porque dicen que este es el profeta que había de venir, que ya en alguna lección pasada mencionamos esta figura del profeta que había de venir, que no es otro que el de Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 declara a Moisés, profeta de en medio de ti, le dice al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y este es un texto claramente identificado por los conocedores de la ley y del Antiguo Testamento como un texto mesiánico. Es decir, que a este profeta se refería al Mesías. De tal manera que las personas sabían de que había de venir un profeta que iba a ser el Mesías y ellos reconocieron en Cristo Jesús, según sus propias palabras, en Juan 6:14, que este era Jesucristo, gracias al gran milagro que le habían visto hacer. Ahora, cuando se escribieron los primeros evangelios y los primeros en escribirse fueron Marcos y luego Mateo, probablemente que fueron alrededor del año 50, 55 después de Cristo, muchas de estas personas habían pasado apenas unos 20 años, muchas de estas personas, de estas miles de personas, algunos muchachos como el que entregó su almuerzo, estaban vivos todavía cuando se escribieron estos evangelios como el de Mateo que estamos leyendo. Por tanto, si esto hubiese sido una invención de Marcos, de Mateo, por ejemplo, muchos de ellos estaban vivos para decir, yo no vi que eso pasara. Eso no fue así. Cada quien llevó su comida. O lo contrario, estarían también vivos para dar testimonio. Sí es cierto, yo estuve ahí y yo comí de esos panes y esos peces que el Señor multiplicó delante de nuestros ojos. Así que sí eran lo suficientemente recientes los relatos que escribían los evangelistas como Marcos y Mateo, sobre todo, como para que hubiera testigos presenciales de estos grandes milagros que pudieran dar respaldo de que esto había ocurrido y que no era una invención de los evangelistas. Y así, bueno, llegamos entonces a Mateo 14, 22 al 33, que es la continuación de este gran milagro. Y aquí viene pues otro pasaje importante, otro evento importante de Mateo 14, que es el milagro de Jesús caminando sobre el mar. Y aquí vamos a comenzar a leer para entrar en esta porción. Dice entonces, Marcos 14, 22 al 33, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje maravilloso, este texto de Mateo 14, 22 al 33, este relato lo vas a encontrar también en Marcos, capítulo 6, 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. Y en Juan, capítulo 6, 15 al 21. Juan 6, 15 al 21 son los pasajes paralelos para que los consideres y los estudies en su momento. Fíjate que dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dos acciones vemos aquí de parte del Señor Jesús. Primero, hizo entrar en la barca a los discípulos y en segundo lugar, despidió a la multitud. Como que él toma la iniciativa y pareciera que hasta lo hace de una forma un poco apresurada. La dinámica del relato da a entender como que comieron y recojan y vámonos. Y no solamente despide a la multitud, sino que también hace que sus discípulos pasen a la otra orilla en la barca. Razones para esto podemos decir que uno, lo avanzado de la hora, ya prácticamente anochecía. Entonces no había razón para retener a la multitud ahí habiéndola ya saciado. Segundo, la gente estaba, como ya vimos en Juan, pensando en hacerle rey al haber visto semejante milagro. Juan 6:15 dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del sol. O sea, él entendió lo que estaban tramando. Y definitivamente sabemos que los judíos estaban esperando un rey y un reino puramente terrenal. Y eso lo vemos en estas personas que aquí en Juan 6:15 expresaban esa idea de que este era el rey y había que ya prácticamente entronizarlo. Pero no solamente las multitudes, sino los mismos discípulos que creían en Jesús ya como el Mesías, entendían en parte todo esto que era la forma de ellos comprender todas las profecías acerca del mismo, de que ese Mesías iba a venir para tomar posesión y que iba a ser un reino terrenal, iban a expulsar a los romanos y todo aquello. Vemos, por ejemplo, en Mateo 20, 21, donde la madre de Jacobo y de Juan dice que le dijo a Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate, los seguidores de Jesús estaban también pensando en temas de reino ya y terrenal. Incluso en Lucas 19:11 dice que prosiguió, Lucas 19:11, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los seguidores de Jesús pensaban que era cosa de entrar en Jerusalén y ya tomar el reino. Y en Hechos 1:6, ya Jesús resucitado, Hechos 1:6 dice que los que se habían reunido ahí cuando Jesús está en el monte de los olivos para ascender, dice que los que se habían reunido le preguntaron al Señor, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía Jesús resucitado, ellos están pensando que la cosa era para allá. Entonces vemos que ese tema de un rey terrenal, un rey más bien político, era un tema que no solamente lo tenían las multitudes, sino también los mismos discípulos. Y esta fue otra de las razones por las cuales Jesús sabe que vamos, yo tengo otras cosas que hacer, porque si no lo levantan en hombros, y Jesús sabía la agenda que tenía que cumplir y no iba a adelantarse a la misma. Él sabía el tiempo y las sazones, y en ese sentido nosotros también debemos aprender de no adelantar pasos, sino caminar en los tiempos y en la voluntad del Señor. Y la tercera razón por la cual Jesús toma estas acciones así, que parecieran ser un poquito apresuradas, es para estar solas con el Padre, porque Él, como vamos a ver en la próxima lección, Él se va a apartar al monte a orar, a estar a solas con el Padre, y de eso también vamos a aprender grandes lecciones. Así que no te pierdas la próxima lección, medita en lo que acabamos de estudiar en esta, pero preparémonos también
para lo que vamos a ver próximamente. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.